Os está ahí esperando a todos los peregrinos que llegan para darles la bienvenida, ¿verdad? Menos a los ciclistas, que no los quiere nada, los odia. Pero es muy bueno y nos hace mucha compañía. Y de vez en cuando hay un montón de gente mirando, pues hace un espectáculo, que es bajar la cuesta haciendo el pino. Y todo el mundo aplaude, ¿verdad, Paulo? Ay, este es el guardián. Pues el camino para mí es una ilusión, la ilusión de venir aquí todos los días y poder conocer gente y poder curarles las ampollas y ofrecerles una rosquilla, un trozo de tarta de chocolate. Ese es el camino para mí. Pues lo primero que aporto cuando llega un peregrino es una sonrisa, porque pienso que es muy importante llegar cansado a un sitio después de subir esta cuesta que tiene el albergue y que alguien te sonría. Yo el día que no tengo un buen día para venir y veo yo que no puedo poner una sonrisa, no vengo, porque sé que eso es muy especial para la gente que llega, por lo menos ver a alguien que te sonría y que te trate como un amigo. Me aportan muchísimas cosas, me aportan, a veces son como un psicólogo para mí, yo también intento serlo para ellos, me aportan pues conocer gente nueva, poder disfrutar de otras culturas, aprender idiomas, que también es muy importante, y compartir muchas cosas, compartir postales, compartir comida de otros países, no sé, me aportan un montón de cosas al corazón, de verdad. Supongo que cuando naces en un pueblo como este, que yo soy de aquí, nunca te das acostumbrado a ese mundo tan fashion de la moda, tanto postureo y tanta cosa. Entonces nada, cuando terminé de estudiar trabajé en Coruña, en una empresa, pero acabé un poco harta de que te exploten y de que no tengas vida. Y entonces volví aquí, me monté yo una empresa que se llama Morir de Amor y me va muy bien. La verdad es que llevo ya casi 3 años con ella y soy súper feliz, hago las cosas que me gustan, hago accesorios, camisetas y me va muy bien. Y bueno, y también me va muy bien pues poder venir en playeros y sin la pestaña, claro, que era muy agobiante. La verdad es que esa vida no iba mucho conmigo, con una chica de pueblo, de montaña, de León. Pero bueno, ahora la verdad es que soy muy feliz y sobre todo venir aquí al albergue me llena un montón. Aquí pasan muchas cosas, como en todo el camino, que por eso es tan especial, y a veces se separa gente y otras veces hecho de Celestina. Me acuerdo un día que no había nadie en el albergue y primero llegó una chica española y después llegó un chico y eran los dos como muy tímidos. Y los dos me vinieron a preguntar dónde podían ir a comer. Entonces yo les indiqué un restaurante y les dije, bueno, ¿por qué no vais los dos juntos a comer, ya que estáis solos? Y ellos como que me miraron así como diciendo, no nos conocemos de nada. Pero bueno, fueron juntos. Cuando llegaron por la tarde, estuvieron toda la tarde sentados aquí fuera en el jardín, hablando. Y yo dije, de aquí van a hacer algo, un romance. Bueno, pues volvieron al año siguiente, que se habían casado y esperaban un bebé, que no sabían si era un chico o una chica. Y dijeron que si era un chico se llamaría Santiago y si era una chica se llamaría Camino. Y nació Camino. Es que viniendo con 2 mujeres se encontró con la suegra en el camino. Era más graciosa. Era mejor. Ya se han reconciliado, pero aquello fue, y no acabó ahí, porque los mandamos por otro camino para que no se la encontrase, y milagros del camino. Las metió Alfredo, el de Molina Seca, en una tienda, llegó allí perdido a las 11 de la noche, y qué casualidad, en esa tienda estaba su ilustre suegra. Eso solo pasa en el camino. El peregrino de invierno pues se refugia aquí, toma café. Si estuviera más peligroso la subida, o le acompañamos o no le dejamos salir.
Hace 3 años, el día de Navidad, estuvimos aquí 20 peregrinos. Seguro que no había tantos peregrinos en el camino. Había peregrinos de vuelta y había peregrinos de ida. Y estuvimos aquí aislados 3 días. Tuvimos que llamar a la Guardia Civil, que estábamos bien, que no había problemas, que había más comida, bebida y jamón. Así que lo pasamos bien. Pero al tercer día ya decidimos con medio metro abrir brecha en fila de A1 con 19 para arriba. Y a la vuelta lo dejamos cerca del acebo. Y a la vuelta había aquí 9, habían subido con medio metro de nieve. Oh, le llamamos de todo. Pero bueno, así son, no hacen caso. Pues hemos aprendido mucho. Hemos aprendido sobre todo una de las cosas, la alegría de servir. Y sobre todo cuando nos mandan alguna carta nos dicen casi todo lo mismo. No cambiéis. Eso es lo que más se repite. No cambiéis, seguir siempre así. Entonces, pues, no hay quien pueda. El camino cambia. A mí también me ha cambiado. Yo cuando hice el camino jamás pensé estar aquí, ya ves. Ahora llevo ya 16 años. Hemos aguantado todo lo que haya venido. Y estamos contentos. Aquí se creían que éramos gallinas cluecas. ¡Ja! Éramos templarios de verdad. Y hemos aguantado pues de todo. Menos artillería nos han tirado con todo. Pero también, claro, ha habido eso que podemos decir, milagros. Aquí nunca ha faltado lo primero que hemos dado al peregrino, café. Cuando faltaba café o pan, aparecía pan porque venía uno a traernos pan, a traernos café y siempre ha sido multiplicarse. Pues yo creo que he hecho un bien para los peregrinos. Muchos traen palos que cogen por ahí porque a lo mejor, yo comprendo que a lo mejor no andan bien de dinero y ven un palo tirado en la calle o tirado por el campo, por el camino, y lo cogen. Y ignoran si ese palo está sano o no está sano. Y yo le miro y tiene polilla, te dicen, le aconsejo que no lleven ese palo. No porque me lo compre a mí, sino por la seguridad de ellos. ¡A la paz de Dios! Estéis en vuestra casa, peregrinos. Y en aquella época, ya yo nací en una época muy mala. Nací en el 34, cuando la Revolución de Asturias, pero los recuerdos primeros de peregrinos podemos decir que se acercan a los años 40, pero eran peregrinos extraños, eran unos peregrinos que llevaban, sí, siempre solían llevar la calabaza, pero iban con el tosco sayal de peregrino, y eran más bien mendigos profesionales. Digamos que eran un recuerdo, una imagen romántica de los peregrinos de antaño lo que había. El día que yo nací me contaron que había peregrinos en casa, que era el día 1 de mayo, que incluso vinieron a cantar el mayo, y como mi abuelo era el primer nieto que iba a tener, que tenía, incluso les invitó en los 1940 a galletas y unas copitas de orujo de hierbas. O sea, fue como una cosa especial de que se ve que les daban muy poco cuando venían cantando el mayo. Él les echó un cuartal de castañas. Castañas que se apreciaban mucho, castañas más pilongas. Bueno, pues toda la vida he visto. En el año 48, pues yo recuerdo pasar peregrinos. Más de uno, o sea, incluso me recuerdo casi más de invierno que de verano. Han pasado luego muchos años, muchas cosas. Habría que dar un tiempo al actual en que vuelve la época que yo creía imposible, la de pícaros y picaresca en el Camino de Santiago. Yo nunca creí, incluso cuando escribí aquel libro que es ya un clásico en la peregrinación, yo nunca creí que iba a volver a ver esos pícaros en el camino. Y no lo creía porque pensaba que el hambre que había sido el impulsor de las peregrinaciones, ese hambre no iba a volver a reproducirse. Y entonces, además del hambre, pues se han reproducido un montón de circunstancias hasta el punto de que hoy el Camino de Santiago es una gran romería.
Y no digamos nada cuando se llega al Cebreiro. Al Cebreiro, que lo vea por allí a partir de aquello, es una romería pintoresca. Pero con todo lo mejor del camino siguen siendo los peregrinos. Se aprende mucho. Es un intercambio espiritual bastante interesante. A veces te piden un consejo y no sabes qué decirle. Claro. El peregrino viene la mayor parte de las veces en la búsqueda de sí mismo. Vienen la gente con problemas, por ejemplo, sin resolver. Vienen decepcionados sobre todo de separaciones, de malas interpretaciones, ahora que hay el problema del paro. Y luego después hay muchísimos que vienen como un hobby, como un turismo. Y aquí tenemos también al gran Pícaro del Camino, al Jato, está bendiciéndonos. Si le veis, darle mis recuerdos al Jato, a Jesús Arias Jato, el rey de los pícaros hospitaleros y el más humano de todo el Camino de Santiago. Y con paz. Eso me enseñó mi abuela y la gente, venía gente que sabía. Era como había que tenerlo como oculto, ¿no? Porque estaba como mal visto o como perseguido. Así como ahora en cualquier sitio te hablan de imposición de manos. Entonces estaba como mal visto hacer cosas con las manos. Yo no soy el que manda la energía. Es la energía cósmica, la energía del cielo, y yo solamente soy un medio para que esa energía fluya. I'm sending pilgrimages in Europe. So you're just at these places like for a while? Yeah. Well, I got the community this year twice from France to Santiago, and I come back as a volunteer. This year? Yeah. Wow. Just because I need to talk to people. So, but I'll explain to you later when I have a chat. That's really good. Ya me suena no tocar en las piernas. Compruébate tú. I need to get a full spectrum. Yeah, because I don't know where you are on the spectrum. We'll find out later. Piernas de aquí, Subir y bajar. ¿Te duelen las heridas que tienes de las esas? me duelen los pies, pero no me duele y la rodilla que la traía hecha polvo. Ya no te duele, ¿verdad? No es ningún milagro, es algo natural. Sube la escalera y baja. Para los que nos calentamos la cabeza mucho, pensando no tiene ningún. See you later. Ahí hay un retablo, aquí en la iglesia, y arriba del todo hay un huevo de oca. Entonces ahí, justo debajo, mandamos a los peregrinos, bueno, a los peregrinos y a todo el que quiera, te pones de pie con los zapatos quitados, o con las sandalias, bien recta, debajo del huevo, justo. Y ahí te da una energía positiva, que bueno, llegas a Santiago pues en menos días. Qué bueno. Oye, yo lo he probado, ¿eh? Así que sí, funciona, hombre, trabajas más, te da una energía positiva. En el Camino de Santiago todo el mundo somos peregrinos, entonces se olvidan las clases sociales, se olvidan las ideas políticas, se olvidan la profesión, se olvidan los problemas en casa, se olvidan las relaciones familiares, tal. Entonces todo el mundo es peregrino, todo el mundo tiene como meta el llegar a Santiago de Compostela. ¿Qué pasa? Que al final todo el mundo es bueno. Yo siempre digo, es que en el Camino de Santiago la gente se queda totalmente maravillada, porque es cierto, se maravilla, porque vive experiencias y sensaciones que no las vive normalmente en su vida cotidiana, ¿no? Y en el Camino de Santiago pues es esa solidaridad, ese encuentro, esa fraternidad que en el Camino de Santiago, por desgracia, cada vez existe menos en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Entonces, lo que es cierto es que en el Camino de Santiago, cuando se peregrina a Santiago de Compostela, la gente se transforma. Yo San Antón lo conocí el año 89, camino de Santiago de Compostela, precisamente a las Jornadas Internacionales de la Juventud, y pasé por aquí. La verdad que me impresionó de tal manera que podría decir que me enamoré de estas ruinas. Estaban completamente abandonadas, estaban cerradas a cal y canto, y bueno, pues fue una promesa que me hice a mí mismo de bueno, con el tiempo intentar poder abrir estas ruinas, recuperar estas ruinas para los peregrinos y para el Camino de Santiago. Soy un espartano y a mí creo en este tipo de hospitalidad, en este tipo de albergues, los cuales, pues bueno, se ofrece lo básico. Aquí ofrecemos sobre todo mucho cariño, mucho amor, mucha fraternidad, mucha solidaridad, y luego, bueno, pues damos una cena caliente y una cama donde pueden dormir los peregrinos, y por supuesto una ducha también, una ducha fría. Es el albergue en el que he creído siempre, en el que sigo creyendo, después de tantos años, en pleno siglo XXI, sigo creyendo en esto. Me lo ha dado todo, incluyendo a mi mujer, que la conocí en el Camino de Santiago, o sea que puedo decir que me lo ha dado absolutamente todo. Quizá ha sido la mayor experiencia de mi vida haber hecho el Camino de Santiago, haber conocido el Camino de Santiago y ahora dedicarme al Camino de Santiago. Para mí es mi familia y el Camino de Santiago. Buenos días. Estaba buscando algún sitio para comer. A la zona de abajo, al mesón. ¿Para el mesón nos vamos? Sí. Sí, allí, mira, están todos esos de las bicicletas comiendo. Venga, pues. Así que, a la zona de abajo, mesón Oscar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver, que este vendrá a por 2 paquetes de tabaco, este que entra ahora. 2 paquetes de tabaco, toma. A nosotros el camino nos está reportando esto que está dando una vida a Castrojeriz. Si no hubiéramos tenido el camino, Castrojeriz estaría bastante muerto. Entonces, hay vida, el camino da vida y nos está dando vida. Yo igual no lo haría, andando yo no lo haría, ¿no? Iría a Santiago pero en coche, andando no, hartando todos los días. Bueno, pero tú lo haces, todos los días, el camino. Pero lo hago todos los días aquí en el Cacho estoy yo, pero ir a Santiago andando igual no iría. Ahora, al que le guste me parece muy bien, ¿no? Si esa es la vocación que tiene, pues me parece bien. Una ocasión que con el otro burro que tenía, venía una negra muy alta y aquel burro pues siempre se arrimaba a los peregrinos. Y claro, pues era una tía, traía unas tetas y el burro venga a darle en las tetas, me cago en Dios, metiendo el morro por abajo, o sea, aquello fue una risión, pero una risión aquello. Yo como aquel día no he visto otra. ¿Y qué decía la peregrina? Nada, venga a reírse. ¡Chita! ¡Chito! ¡Nito! ¡Nito! Y allí hay algunos que van y se quedan para allí a dormir. No te creas que cuando ya suben reventados y dicen, bueno, aquí nos quedamos. Si es por la noche, que hace bueno, que no llueve así, allí se queda.
Nuestra labor es apoyo sanitario, entonces lo tenemos como que fuera un preventivo y venimos gente de Cruz Roja. Hoy, por ejemplo, he venido con Laura, que está viniendo muchos días seguidos, y entonces vamos dando pues, un apoyo sanitario por un lado y por otro lado un apoyo, llamémoslo social o psicosocial. Vamos entregando agua y vamos preguntando ¿qué tal lleváis el camino? Tal. Bueno, y nos van contando ellos, pues depende de cada persona, nos va contando pues, cómo viven en el camino. Anécdotas hay muchas. Yo la mayor anécdota, bueno, la mejor de todas, fue de un peregrino que venía vestido como d'Artacán, que vienen muchos así con, pues eso, con su túnica y tal, y el caso es que llegó al puesto de Carrión y dice que estaba descompuesto, que si le dejaba entrar en el servicio. Digo, sí, hombre, entró al servicio y este hombre, pues bueno, siguió andando y el caso es que le volvimos a coger otra vez en ruta. Y, oye, que es que estoy muy descompuesto, ¿no me acercarás otra vez a un bar cerca o tal, no sé qué? Le acerqué a otro bar. Seguimos por el camino, le dejamos un poco de ventaja y otra vez que seguía igual, que seguía igual, que seguía igual. Y al final pues quería regalarnos lo que es la túnica de Artacán que llevaba y al final pues cogió y nos entregó como muchos pues llaveros o postales o cosas que les van dando a ellos y vamos, la gran cantidad de gente que viene, sea del país que sea, son gente muy agradecida. Lo que más demanda el peregrino es, porque hay muchos, la mayoría vienen con barbas muy largas. Barbas largas porque, bueno, lo cómodo para ellos es pues no afeitarse todos los días, pues claro. Entonces se dejan la barba igual de un mes o mes y medio y lo que más echan en falta es alguien que les afeite, que les quite la barba y luego les afeite. Y eso es uno de los servicios que más se hacen los peregrinos, afeitar. Y entonces, claro, como ya es que ya no se afeitan, casi desde Burgos hasta León, por lo menos es lo que me cuentan ellos. Desde Burgos a León ya no hay quien les afeite. Y lo primero que preguntan antes de entrar es, ¿me afeita? Si no le afeito, se van. Entonces, yo digo, pues sí, hay anécdotas de todo tipo, ¿no? Una de ellas, un peregrino que, bueno, pues el hombre se le veía muy... que vivía el camino muy fuerte, con mucho sentimentalismo y con mucha profundidad. Y claro, cuando llegan aquí pues se encuentran con otro tipo de gente de aquí, que bueno, que van más a su aire y a su cosa. Entonces decía el peregrino que ya llevaba hecho 6 años el Camino de Santiago. Y le dice un cliente, pero ¿y 6 años el Camino de Santiago? ¿Y qué? ¿Y cómo tantas veces? Dice, pues es que quiero encontrarme a mí mismo. Dice, ¿y en 6 años no se ha encontrado usted? Dice, pues no, dice, pues entonces usted no está aquí, ¿eh? Me dedico a esto desde hace 15 años. Y no me dedico por los demás, no estoy por el egoísmo de hacer caridad, sino estoy por el egoísmo de recibir. No estoy por la generosidad de dar, sino por el egoísmo de recibir. Y el día que no reciba de los peregrinos me iré. Y estoy aquí voluntario, como ahora está Juan, por seguro que por lo mismo que yo, por recibir. Además yo le digo a los que vienen voluntarios, mira, cuando vengáis voluntarios aquí, no lo hagáis ni siquiera por Dios, hacedlo por vosotros, porque disfrutéis de lo que estáis haciendo. Para que la pongas en la mochila y llegue contigo a Santiago. El camino antes era un poco de... El Camino de Santiago, aparte de que venían las personas aquellas que por cosa religiosa sabían del camino, lo hacían en plan pues como promesa, como tal, como alguna cosa de estas, pues claro, el camino va cambiando. Yo me acuerdo cuando era chaval, pues claro, como te he dicho antes, que claro, venían gente de universidades, con los profesores, con todo eso, y claro, y entonces no había albergues, y había que acomodarles en las casas del pueblo. Claro, la gente siempre se brindaba, porque además venían gente, pues claro, ya con una... O sea... Ya sabía quién venía, el cura ya sabía que venían aquellos de tal sitio, de cual sitio, ya había preparado a las familias, mira, tú te vas a quedar con 2, sí, yo pues nada, yo puedo tener a 1, y tal, como se marchaban al día siguiente, o aunque pasasen 2 días, ¿no? Pero, y era así, y después, claro, ya empieza el camino,
que se entera la gente, se entera ya lo que es el pueblo, en general de todos los sitios, que hay un camino, que tal, y el que es religioso lo hace por religiosidad, pero además de religiosidad, los hay que tienen cultura, entonces también lo que les interesa es conocer España a través del camino, pum, 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 descargar toda la mercancía, todo lo que llevaban dentro, para yo volver la mochila al revés, darle los pespuntes, coserla, todo eso, y luego otra vez, pues muchos. Se me han juntado aquí a veces hasta 3 peregrinos con sus mochilones ahí, todos a lo mismo. Es una de las iglesias más magníficas del camino. Esta creo que fue una de las que más me impactó. Un peregrino que estuve con él como aproximadamente media hora hablando de cosas del camino, cuéntame algo diferente de la iglesia, estuvimos hablando un ratillo y resulta que era un fotógrafo y escritor brasileño. Entonces después de un tiempo nos intercambiamos mails y me pidió la dirección y al poco tiempo me llegó este libro, Las 8 puertas del camino. Y curiosamente me lo dedicó. Para Ana, un ángel en el camino, no sé lo que puede suponer media hora en la vida de una persona. Y luego estaban los agradecimientos, lo cual me hizo muchísima ilusión. Es un libro de imágenes, pero son imágenes bastante atípicas del Camino de Santiago. Creo que habla más de las experiencias y de lo que se siente haciendo el camino que no acaso de la parte monumental. Esta fe entró este hombre vestido así, de esta indumentaria, y yo me quedé un poco asustada porque estaba sola en la iglesia. Entonces llegó esta peregrina que era de Zaragoza y le dije que por favor se quedara conmigo porque no sabía quién era este personaje tan extraño. Total que bueno, al final era un heraldo y bueno, pues hicimos buenas migas y nos sacamos esta foto con él. Y luego bueno, pues hay un montón de cartas de peregrinos pues que cuando llegan a Santiago pues siempre te dan las gracias por haberles conversado con ellos o por haber pasado un rato. Elías Baliñas era un cura del Cebreiro, que es un pequeñísimo pueblo donde termina Castilla y León y empieza precisamente Galicia. Y él se dio cuenta que los pocos peregrinos que entonces pasaban por el camino se perdían porque no había ningún tipo de señalización. Entonces dijo, voy a pintar flechas, y en lugar de elegir otro color eligió el amarillo, pues no por las estrellas de la Vía Láctea, que pueden pensar algunos, sino simplemente porque habían sobrado unos botes del Mopu en una carretera que estaban arreglando, y esto es el amarillo es la señalización provisional que hay en las carreteras, y le dijo, ¿no me darán ustedes unos botes que necesito yo para los peregrinos, que no se me pierdan? Y dijo, coja los que quiera, don Elías, y así nacieron las flechas amarillas. El camino te va cambiando. A medida que tú vas recorriendo el camino, de alguna manera el camino te recorre a ti. Entonces, según vas avanzando, vas acercándote a la meta, vas encontrando las experiencias de otros peregrinos, de otra gente, vas pasando por lo que llamamos lugares sagrados del camino. Esta misma iglesia en la que estamos, que es un lugar que no deja de ser un lugar sagrado del camino, todo esto te moldea de alguna manera. De forma que cuando tú llegas a Santiago, hay una especie de morir a la vida anterior y una renovación, un nacer a una vida posterior. Santiago no es el final del camino, es el comienzo de una nueva forma de vivir. La espiritualidad tiene un peso tremendo para el peregrino, pero para un tipo de peregrino, sí, no para todos. La espiritualidad hoy yo creo que no es un porcentaje alto en el camino de Santiago. Es más, el conocimiento, el propio estudio de la idiosincrasia del camino. O sea, sabemos que vienen desde todos los países. Yo me he encontrado en el camino desde japoneses, a brasileños, a australianos, a belgas, sí, a finlandeses, y este tipo de peregrinos viene con una mentalidad totalmente diferente, no es una generalidad, que conste, de gente que viene de Cádiz, que viene de Valencia, que viene de Barcelona o que viene de Sagunt mismo. Antes de ser holandesa, soy peregrina de la vida, ciudadana del mundo,
Y teniendo la experiencia de 3 caminos, saliendo de mi país, dejando todo, mis posesiones, mi trabajo, mi empresa, pues tenía la llamada del camino de devolver al camino lo que tanto nos da, siendo peregrinos, vivir la simplicidad, el compartir, el encuentro consigo mismo y con el otro, que sea de Japón, de Australia, de Francia, de todas edades, de todas profesiones, y sobre todo una apertura de corazón. La bendición de la luz sea contigo. En el ámbito económico, la verdad es que los peregrinos hoy gastan el dinero como cualquier ciudadano. Son súper agradecidos y amables. En Navidad te mandan muchas postales y se ve un cariño y un afecto que no se ve en otro cliente normal, que no sea peregrino. Los peregrinos tienen una estampa especial para mí. Camino a mí y a todo el mundo nos ha dado mucha tranquilidad, mucho poner los pies en la tierra y ver que todo no es Hollywood, que el camino es la calle más grande de Europa. Algo que te conecta mucho con el pasado. La verdad es que no es fácil hablar del camino porque uno siente cosas muy... tanto si lo hace como si trabaja alrededor del camino. Sí, como... Pero para mí sobre todo es naturaleza, es caminar, es volver a los orígenes, donde la gente se transportaba con sus piernas, ¿no? Esa sensación de poder ir de un punto a otro a bastante distancia, por tus propios medios, por tus pies, me parece que es fantástico, ¿no? Y te genera una serie de cosas en el cuerpo que te hacen ir más suave por la vida, más despacio, al ritmo humano. Yo cuando hice el camino, pues fue hace muchos años y entonces no había tanto movimiento, tantos albergues, sobre todo privados, ¿no? Entonces lo que intentamos de alguna forma es que se sientan cómodos, que se sientan en casa, que se sientan en un albergue acogedor, limpieza. Luego hay hospitaleros que hacen masajes. En invierno pasó una familia que eran 8 coreanos, 8 o 9 miembros de una misma familia. Iban sin dinero, iban haciendo el camino y cantaban y hacían su show para pagarse su estancia. Eso, por ejemplo, nosotros lo permitimos, ¿no? O también permitimos que se trabaje. Si no tienes dinero, pues hay, por ejemplo, limpiar el gallinero, apilar unos ladrillos, mover no sé qué. Pues hay gente que si no tiene dinero puede, si quiere quedarse, trabajar con nosotros un par de horas, abrir nueces para meterlas en bolsitas. Y esta familia pues hizo su show, que eran una maravilla, cantaban, tocaban varios instrumentos. Y me llegó al alma que había nieve y llevaban unas simples deportivas para andar por la nieve, mojadas, niños muy jóvenes. Y me dio un poco de pena, ¿no? Y yo les di unas bolsas de plástico para que se le pusieran debajo, ¿no? Pero bueno, y esa gente iba, la verdad es que iba muy feliz, yo no lo podía entender, cómo iban en esas condiciones tan felices. Yo tengo aquí una postal que lo que parecía que era una broma, que era todo, salía un poco de cachondeo,
porque esta postal me llegó y ponía que iba a ser el siguiente papa y se iba a llamar Benedicto XVI. Esto ocurrió 5 años antes de que hubiese muerto el anterior papa. Mis amigos y yo y gente que le enseñaba la postal me decían que el camino que estaba muy mal, porque claro, no dábamos crédito a que pensábamos que había sido alguien que estaría un poco mal, porque bueno, esta postal la vio bastante gente, peregrinos que pasaban por mi albergue, gente que venían a ayudarme de hospitaleros, entonces bueno, pues nunca le dimos un poco en plan de broma, pero resulta que todo aquello pues ya no fue una broma. A mí se me complicó un poco la vida porque resulta que la postal, pues por lo menos la postal acertó en el nombre del Papa, en cómo se iba a llamar, y eso ya fue una historia. Vinieron medios de comunicación, ya a nivel mundial, y para mí fue muy duro porque bueno, tuve que hacer un informe de calígrafos, se hizo muchos estudios de la postal, y la postal es auténtica, la postal no está manipulada, es auténtica. Se sabe que el Papa, aunque se le conoce como Joseph Ratzinger, se llama Luis, y aquí viene firmado por Luis Joseph, futuro Papa Benedicto XVI. Y bueno, fue una historia que empezó siendo una pequeña broma, fue una historia que fue cogiendo ya, pues, que era real todo, y ahora poco a poco, bueno, pues se está mirando, se está estudiando y a ver el Vaticano y el Papa lo que dicen sobre ello. En el año 94 Shirley MacLaine vino y aquí pues le estaban dando, le esperaron mucha gente, muchos periodistas, la habían descubierto pues llegando aquí a Molina. Entonces ella no quería que los demás peregrinos sufrieran todo el agobio de lo que es las cámaras y los periodistas que se infiltraban para sacar una grabación de ella. Entonces, a última hora de la noche decidió irse para Ponferrada y preguntó que le asesoraran de un hotel, pero pequeñito, no un hotel cutre, pero sí no un gran hotel, para ver si podía despistar a la prensa, y se le mandó al Hostal San Miguel, un hostal, no era hotel ni nada, y ahí durmió, no quiso ir a Granada. O sea, que cuando alguien quiere salirse un poco de lo que es, se puede salir en el camino. Ahora ha salido bien. La peregrinación tiene muy poco de aliciente de bienestar, porque vienen con los pies rotos y se dan unas caminatas terribles, vienen llenos de agujetas, y alguno pues hemos tenido, no hay frecuentemente, pues llevarlos inmediatamente a la Cruz Roja o al hospital, porque vienen y ya no pueden más. Algunos traen un humor muy grande. Uno vino aquí pues que llevaba una borja, pues bueno, como una pelota casi de balón, y dejó escrito pues que le había salido un pie en una ampolla. Los peregrinos me han enseñado muchas cosas. En primer lugar, la paciencia, y en segundo lugar, el entusiasmo, y en tercer lugar, pues el cambio que ves en los peregrinos. Sobre todo los peregrinos que vuelven no son los mismos que cruzaron el camino. Vuelven de otra manera, no sé qué pasa. El camino, no hace falta llegar a Santiago, ya el camino en sí tiene una virtualidad, tiene un alma, te contagia. El peregrino, sobre todo, es un iluminado. Kell még egy ölelés, ami végig kísér, az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész visszavár.